Muy buenas cavernícolas, bienvenidos a este 2 de octubre de 2024, donde estoy aquí con esta bonita Yamaha TZR50, de la que ahora hablaremos un poquito, y para hacer un poquito de memoria y hablaros un poquito de la intención de este ya pasado mes de septiembre, donde he querido mostraros un poquito lo que es el mundo del circuito, el pilotaje de una moto, en unas pinceladas que os sirven para carretera también, y cómo se plantea un poco un entrenamiento y la suerte de rodar en un circuito grande y nuevo que hemos estrenado nosotros, el circuito de Sevilla, ¿no?, ubicado aquí en Carmona. Circuito que, por cierto, creo, y atiendo a la rumorología, parece ser que está teniendo problemas por restricciones de ruido para organización de siguientes eventos. No estoy seguro, como os digo, solo son rumores, pero si alguno de vosotros tiene la tanda reservada y os la han pospuesto o algo, tenéis un poquito más de información y me la queréis poner en comentarios, así me entero un poquito más de qué es lo que está ocurriendo, porque bueno, como habéis visto en el canal, he tenido la suerte de montarme con todos vosotros, ¿no?, allí en un día de tanda, el día de su estreno, pero después no lo sé, creo que está habiendo problemas, no estoy seguro, ¿vale? Ponedmelo por favor en comentarios. Vídeo que, por cierto, solamente os he puesto uno cortito a modo de avance, donde os explico un poquito las referencias de una vuelta, pero que quiero hacer hincapié porque es un circuito muy técnico, un circuito muy diferente a los circuitos a los que podemos estar acostumbrados, y donde, bueno, en el vídeo vais a verme rodar no lo más rápido que puedo llegar a ir, pero porque creo que este circuito será también que con la edad lo vamos viendo de otra manera, ¿no?, pero requiere de una precaución especial. Este albóndiga anda por ahí. Una precaución especial y añadida, ¿vale?, porque es un circuito bastante técnico, bastante difícil en unas zonas concretas que creo requieren de una especial atención. Es un vídeo que no he acabado de editar porque, como veis aquí, he tenido que dedicarme a esta bonita TZR50, de la que os contaré un poquito su historia. Arriba, en el canal, aquí arriba, ¿vale?, os voy a dejar vídeos de esta moto ya pintada aquí en el canal. Ahora ya subo la moto de nuevo, os la enseño a todos, a sabiendas de que puede estar viendo este vídeo su dueño, que, como bien pone en el lateral de su carenado, es Eduardo Castro. Esta moto, por cierto, la podréis ver allí expuesta en su concesionario. Si vais por allí y queréis verla, pues Eduardo Castro le tiene reservado un sitio en la exposición para estar expuesta a la vista y el disfrute de todos nosotros, ¿no? Él el primero. Entonces, Eduardo, si estás viendo este vídeo, decirte que el viernes te la llevo. Ahora, por motivos laborales, no puedo ir antes, pero el viernes te la llevo, y que le he dedicado el tiempo necesario para rehacerla de nuevo, y os explico a todos el porqué. Esta moto, como habéis visto en los vídeos que os he puesto aquí arriba, se diseñó y se hizo aquí desde cero. Era una moto que era negra. Para los que ya habéis visto los vídeos, más seguidores del canal de más tiempo, sabéis ya cómo era la moto, y ahora es así por un diseño que yo os propuse a todos, de entre varias opciones. Este fue el diseño ganador de las propuestas, de las 4 propuestas que hubo, y así se diseñó. ¿Pero qué pasó? Esta moto se entregó a su dueño, a Eduardo, y me llama al tiempo, al mes y pico de tenerla él, para decirme que la moto tenía unos fallos en la pintura. Es decir, le estaba pasando algo a medida que la pintura curaba, que para mí ha sido la primera vez y algo incomprensible, de las que tengo algunas hipótesis, pero no podría deciros. Como os pongo por aquí arriba, esta moto, en su parte blanca de la pintura, en su color blanco, se había puesto con una tonalidad rosácea. Pero, como habéis visto en la foto que os he colocado por aquí arriba, solamente donde estaba expuesta la laca, porque donde había un vinilo, al retirar ese vinilo lijando para hacer de nuevo el diseño, estaba blanco. Es decir, la moto salió de aquí con los colores perfectamente definidos. El blanco es blanco, el rojo, el negro, pero a medida que fue curando la laca, el blanco se puso rosáceo. Lógicamente, una moto que va a estar en exposición, una moto que se ha hecho con muchísimo esfuerzo, no se puede quedar con un mal resultado, aunque sea por causa ajena, ¿no?, al trabajo propiamente dicho, pero el compromiso, pues lógicamente, de hacer el trabajo bien hecho es mi máxima,
en todo, ¿no? En la vida yo intento hacerlo siempre lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Pero es cierto, Eduardo, si estás viendo este vídeo, que me he pospuesto medio año, y ahora os digo por qué. Desde que yo recogí la moto, hace medio año que ha estado por aquí con nosotros, pululando de nuevo, hasta que por fin le he dedicado el tiempo que requiere para hacerla absolutamente de cero, y os puedo prometer que tiene un trabajo muy, muy duro, un trabajo muy delicado. Es como hacer una obra de arte en cada una de sus líneas, tienes que prestarle una atención muy dedicada para que todo quede bien y no haya ese salto, como nos pasó la vez anterior, que es la primera vez en mi vida que me pasa, pero bueno, donde del trabajo bonito y exquisito a una chapuza hay una línea muy fina. Esa chapuza, como os digo, entonaría el mea culpa si supiera cuál ha sido el fallo, pero creo que ha sido un fallo de curación de la laca. Puede ser que la laca se pusiera mala, no lo sé. La cosa es que ha habido que repetirlo y ahora sí, está preciosa. ¿Por qué he estado liado con este trabajo? También muchos habréis notado, sobre todo en el grupo de Telegram, al que por cierto a todos los que veáis este vídeo os invito. Tenemos un grupo de Telegram, La Cueva de Hormigo, donde interactuamos muchísimo, ¿vale? Pero quiero deciros a todos que no tengo mucho tiempo para dedicarle al teléfono, ni mucho tiempo para caer en... Me encantaría, ¿no?, empezar a hablar en tal, pero si me dedico, por ejemplo, como en este caso, a esto o alguna otra cosa, pues no me da la vida para estar con el teléfono. Así que quería pediros disculpas. He aquí el motivo por el que he estado liadísimo, completamente al margen y ajeno de toda información que viniera del exterior de estas cuatro paredes, porque había que hacer esto de nuevo. Y volviendo un poquito al tema de septiembre, ahora tenemos trabajo que hacer con todo lo ocurrido en septiembre. Tenemos que arreglar la Supermotard, que como habéis visto, pues tuvimos una serie de disyuntivas mientras que hicimos el entrenamiento. Tenemos que darle un repaso a Dulcinea, la Pepa, Dulcinea, y tenemos también que preparar octubre. En el mes de octubre tengo previsto hacer el viaje anual con nuestra Vogue 300 Rally. Y una vez que os he enseñado esta preciosa Yamahita TZR50 japonesa, dame un momento que vengo con la Vogue. Y voilà, aquí estamos con la Vogue 300 Rally, que durante este mes, si todo va bien, si lo que tengo planeado, tengo la suerte de que salgan adelante, será la protagonista de nuestro canal. Nuestra Vogue 300 Rally va a someterse a un repaso antes de empezar una aventura que seguramente sea de una tacada superior a los 2000 kilómetros off-road. Y la idea es, lógicamente, enseñaros una serie de cosas. Le vamos a cambiar la rueda trasera, por supuesto, porque tengo rueda trasera, pero antes de iniciar el viaje quiero cambiarla porque no sé si llegará. Sé que sale con tal, pero son muchos kilómetros y no sé si llegará entera. Para no tener problemas en el camino, goma nueva, y vamos a hacerle también una serie de modificaciones y preparaciones para este viaje que iréis viendo en el canal y, por supuesto, posteriormente el viaje. Hola. ¿Albóndiga? Francisco Javier. Sí, señor. Soy yo. ¿Cómo es su número de DNI? Bueno, pues como habéis escuchado en el timbre, absoluto, directo. Venga, que te escapas, mamón, que se escapa cuando abro la puerta. Hablando de la reina de Roma, fijaos, ahora habéis escuchado el timbre, lo que me acaba de llegar. Así que aprovecho y os lo cuento, ¿vale? No sé si saldrá bien, pero lo vamos a descubrir en los vídeos que hagamos sobre la Vogue antes de iniciar esta nueva aventura anual, donde ella será la auténtica protagonista. Perdonadme que os dé un momentito la espalda porque quiero mostraros el contenido de la caja. No tardo nada, un segundo. Voy a hacer un unboxing un poquillo brutísimo. Es para la Voguecita y justo hablando de ella, pues nos llega. Así que muy bien. Sí, sin vergüenza, que te escapas cuando se abre la puerta. Eres más malo que un dolor. Toma, para ti, para que juegues, que te gusta más una caja junto a tu lápiz. Déjame la factura por si acaso. Y déjame las cosas de papel. Anda, para ti. Señores, esto es lo que acaba de llegar. Que por cierto, yo creo que era negro, pero si es rojo, pues más bonito. Vamos a verlo.
Esto acaba de llegarnos para la Vogue, ¿vale? Esto no es una referencia Vogue. No he encontrado muelles... ¡Oh, qué guapo! No he encontrado muelles referencias Vogue, ¿vale? Esto es directo. Yo creo que nos va a valer. Lo he comprado para intentar montárselo. Es referencia de otra moto. Es para otra moto. Ya os hablaré de esto, pero esto es una de las modificaciones que quiero hacerle a nuestra Vogue 300 Rally. Os lo voy a poner por aquí. Para el viaje que tenemos preparado con ella. Sin duda, el objetivo será, sin gastar mucho dinero, lógicamente, porque nuestra moto quiero que conserve esa esencia de todo lo que se puede llegar a hacer con una moto barata y en caso de hacer modificaciones que sigan siendo baratas, pero bonita, pero buena, pero siempre desde el punto de vista del low cost. No quiero invertir en ella 3.000 euros en suspensiones porque no es para lo que la Vogue, por lo menos en mis manos, ha venido al mundo. Esta Vogue ha venido para, creo, yo pueda demostraros todo lo que ofrece por lo poquito que pide. Y no voy a mover de momento más motos, solamente ya y despidiendo el vídeo de hoy, como a modo de presentación de este mes de octubre, deciros además de, ya habéis visto en directo cómo nos llegan cositas para las cosas que le vamos a hacer para preparar ese viaje. Vamos a hacer esto, vamos a hacer también mi V-Strom 6,5 que... La albóndiga llorando, que cumple lo de los pollaques. El pollaque es una expresión muy andaluza que me ha pasado también con la V-Strom 6,5. El pollaque estoy, pollaque estoy. Quería hacerle una revisión, un cambio de aceite y filtro y su goma trasera, que como ya visteis en un vídeo me reventó y demás. Y, ostras, tenía un fallito de que la moto se calaba, ya os contaré cuando estemos con ella. Y resulta que me he liado la manta en la cabeza y ya os contaré, ya iremos trabajando junto en ella y veremos si solventamos ese problema. Así que, sin más dilación, este vídeo es para explicaros todo esto y haceros además al final una proposición. Tenemos pendiente enseñaros bien qué es un día de tanda en el circuito de Carmona. Sintiéndolo mucho, creo que no os voy a hacer la teoría, ¿no? La teoría de cómo se pilota una moto aquí en la cueva con vosotros y enseñaros cosas, porque sinceramente sois muy pocos a los que os interesa. Entonces, no voy, como veis tengo mucho lío, no me puedo permitir perder el tiempo en algo que no os interesa. Yo puedo probar cosas y haceros vídeos que no interesan, pero que están ahí. Es decir, a casi ninguno de vosotros le interesa cómo se abre una Sea-Doo Spark o cómo se hiberna, pero habrá gente que sí le haga falta, entonces si le hace falta, ahí tiene ese recurso. Pero enseñaros cosas que no os interesa, pues no os las voy a enseñar porque tenemos muchas cosas que hacer, es un tiempo muy valioso, así que de momento me lo guardo para mí y para todo el que venga aquí conmigo. Y si estoy equivocado y os interesa mucho, pues ya sabéis, escribírmelo, si esto depende de vosotros. Este mes, Vogue, V-Strom, mecánica, Pepa, Dulcinea, viaje por campo, tenemos mucho trabajo. Quisiera también, aquí la proposición, enseñaros, no sé si en un vídeo semanal o algo, todos los correos electrónicos vuestros que me llegan a la cueva de Hormigón y en vez de leerlos yo solo, esos correos electrónicos, leerlos aquí todos juntos y darle solución, incluso puede, si queréis, decírmelo en un directo, que hagamos, que leamos los correos y luego después cuando terminemos los correos y con la ayuda de todo contestemos a las dudas que nos vayan surgiendo en estos correos, pues luego después seguir con un directo donde estemos con lo que concierna en ese momento. Que si os digo, si es circuito, pues bienvenido será el tema de los circuitos, pero yo por mi parte de momento voy a terminar en cuanto que tenga un ratito con todo esto, el tema de la edición del circuito Sevilla Circuit, para que tengáis esa experiencia en un circuito de velocidad, pero a sabiendas que es un tema que lamentablemente yo creo muy interesante, pero que veo que a vosotros pues no os gusta. Queréis bogue, queréis campo, bueno, también os digo que ahora toca eso, pero que después seguiremos con otras cosas. En noviembre tenemos un rally, tenemos mucha mecánica, tenemos ya que vamos a empezar la restauración de una Genesis del año 89, que empieza ya. Y en definitiva, seguimos trabajando, espero que el contenido siga siendo de vuestro agrado, pero por mi parte,
YouTube, para mí, va a quedar como ese registro de todo lo que se está haciendo, pero salvo que tengáis una petición concreta sobre algo, como por ejemplo, en medio del verano hicimos un vídeo aclaración por qué perdía agua aquí la moto porque un suscriptor lo necesitaba, salvo cositas puntuales, me veo la obligación de perder menos tiempo en la edición y aprovechar el tiempo aquí, porque el tiempo apremia y no sé si es por vosotros, no sé si es por el algoritmo de YouTube, pero YouTube se está convirtiendo en un desagradecido con la cueva de hormigos y no podemos perder el tiempo. En esta vida no tenemos tiempo que perder. Seguimos trabajando, seguimos mostrándoos el trabajo del que estamos orgullosos de mostraros y nos vemos en el siguiente capítulo.